Lo que otros dijeron sobre la oración, parte 2. En las epístolas de Pedro a la iglesia, él también les dio instrucciones sobre el asunto de la oración. La relación con el esposo o la esposa puede obstruir las oraciones. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. 1 de Pedro 3:7. Aquí Pedro está hablando de los matrimonios en los cuales ambos, el esposo y la esposa, son creyentes, ya que dijo como a coherederas de la gracia de la vida. Hombres, si algunas de vuestras oraciones no están siendo contestadas, quizás deberías examinar tu relación con tu esposa. ¿Le demuestras ternura y respeto, dando honor a la mujer como a vaso más frágil? Si no, Pedro dice que tus oraciones serán estorbadas. Él da admoniciones similares a las esposas. Veámoslas. 1 de Pedro, capítulo 3, 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Aquí Pedro sugiere que hay un modo de ganar al marido inconverso sin la palabra, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La palabra conducta se refiere a la manera de vivir, de comportarse. Dios oye las oraciones de los justos. Más tarde, en este mismo capítulo 3, Pedro tiene más que decir sobre la oración. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, cita: ¿Quiénes son los justos a los que este versículo se refiere? En la lección 22 vimos que como creyentes nacidos de nuevo somos los justos en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 de Corintios 5:21. El ser justos no es por lo bueno o por lo malo que seamos, sino por la posición que tenemos en Cristo. Jesús es nuestra justicia, pero dijo que los ojos de Dios están sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Estoy contento de saber que Dios tiene ojos y oídos. ¿Y tú? Él nos ve y nos oye. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Pero como vemos en el versículo 7, podemos estorbar nuestras oraciones. Dios no las estorba. Él no se rehúsa a oír, pero nosotros podemos estorbarlas. Tengamos cuidado para no estorbarlas. Entonces podemos saber que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Vela y ora. Luego en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 leemos: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pedro vio en el futuro hasta el día de hoy y exhortó a los creyentes respecto a la necesidad de la oración vigilante. En el Evangelio de Marcos leemos donde Jesús, hablando de los últimos días, dice: Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. La voluntad de Dios en la oración. Juan también tuvo algunas cosas muy importantes que decir sobre la oración. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 16. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aunque la palabra orar no es mencionada en este pasaje de escritura, Juan ha usado las palabras pedir y peticiones refiriéndose a la oración. Él dijo: si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Recuerda esto: si es conforme a la palabra, es conforme a su voluntad.
Algunos piensan que orarán por algo y que si es la voluntad de Dios, Él se los concederá. Si no es su voluntad, entonces no lo hará. Sin embargo, esto no es lo que dice la Biblia. Juan dijo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Su palabra es su voluntad. Si sabemos lo que su palabra dice sobre cierto asunto, entonces sabemos cuál es su voluntad sobre aquel asunto. Esto concuerda con la declaración de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. El versículo 16 del pasaje anterior ha sido el tema de mucha controversia. Y la mayoría de los predicadores no lo tratan. Sin embargo, se enlaza con los dos versículos anteriores y continúa hablando de la oración. Juan está diciendo aquí que si le pedimos a Dios que perdone a alguien, esto es conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Y Él lo hará. Hace varios años estaba llevando a cabo una reunión cerca de la ciudad donde nací, en Texas, y recibí una llamada diciéndome que mi abuela había caído en un coma y estaba a punto de morirse en su hogar. Cada noche después del culto de la noche conducía a su hogar y me sentaba con ella toda la noche. Ella nunca recobró el sentido. La tercera noche, mientras estaba sentado allí, oré, querido Señor, siento el no haber orado con mi abuela el otro día cuando la visité. Yo sabía que mi abuela era cristiana y amaba al Señor, pero hay pecados de omisión a la vez que de comisión. Y yo podía ver donde ella había fallado. A veces podemos ver dónde fallan los otros mejor que donde fallamos nosotros mismos. Así que oré, Señor, ojalá que hubiera orado con ella. Solo déjala vivir para que pueda orar con ella. Ella era anciana y yo sabía en mi espíritu que ella se iba a morir. Déjame asegurarme de que no hay ningún pecado en su vida que no haya confesado. Al orar, alguien me dijo, ¿por qué no me pides que la perdone? Fue tan real que me sorprendió. Salté de la silla y la Biblia que tenía en mis rodillas se cayó al suelo, debajo de la cama. ¿Quién dijo eso?, pregunté. Pensé que alguien me había oído orar y se me estaba burlando. Sin embargo, no encontré a nadie al mirar alrededor de la habitación y afuera. Me senté otra vez y empecé a estudiar, pero no podía concentrarme, así que empecé a orar otra vez. Señor, ¿por qué no la sacas de esta coma y me dejas orar con ella para asegurarme de que no se vaya a morir con algún pecado no confesado? Nuevamente la voz dijo, ¿por qué no me pides que la perdone? Salté otra vez y dije, alguien me está gastando una broma. Pero miré en los dormitorios de toda la casa y todos estaban durmiendo profundamente. Volví a la habitación de ella y traté de estudiar, pero no pude, así que empecé a orar otra vez. Cuando lo hice por tercera vez, él me dijo, ¿por qué no me pides que la perdone? Esta vez me acordé de Samuel y de que Elí le dijo a Samuel que cuando Dios lo llamara contestara. Me di cuenta que era el Señor y contesté, ¿yo pedirte? Él dijo, sí, tú pedirme. ¿No sabes que mi palabra dice en 1 de Juan 5:16? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Volví las páginas de mi Biblia hasta llegar a aquella escritura y la leí. Es verdad, eso es exactamente lo que dice. Muy bien, Señor. Yo te pido, por favor, perdónala. Perdónala por estas cosas que puedo ver de omisión y por cualquier otra cosa que ella no vio y yo no vi. Perdónala. Él dijo, muy bien, la he perdonado, así que le agradecí por ello. Para mí eso lo solucionó. ¿No puedes ver que eso era conforme a su voluntad? La última parte de aquel versículo hace una excepción. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cómo sabemos si han cometido este pecado de muerte? Solo lo sabremos cuando el Espíritu Santo nos lo revele. Esto me ha ocurrido solo 2 veces en mi vida cuando estaba orando por alguien y el Señor me mostró que no había necesidad de que orara por ellos, que habían cometido el pecado de muerte. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Primero, Juan no se está refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual en este versículo. No se trata de un pecado que un inconverso puede cometer. Solo un cristiano puede cometer este pecado, ya que usó el término hermano. Veamos en el libro de Hebreos para encontrar más sobre esto. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El pecado al que Dios se está refiriendo aquí no es la mentira, engaño o otro por el estilo. Dios ofrece perdón para tales pecados. No hay perdón, sin embargo, para aquel que pisoteare al Hijo de Dios. Los cristianos hebreos, a los cuales este libro fue dirigido, se encontraban bajo gran persecución y eran tentados a volver al judaísmo. Cuando aceptaban a Cristo eran renegados por sus propias familias, se encontraban en dificultades financieras y se enfrentaban a otras numerosas pruebas. Pero Dios les amonestó en estas escrituras que el volver al judaísmo era el negar a Cristo. Era tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y en otras palabras, decir que la sangre de Jesús era simplemente una sangre común como la de cualquier hombre. Recordemos que mientras una persona permanece en Cristo, está eternamente segura. Pero no queremos olvidarnos de que hay un pecado de muerte. La oración de triple dimensión de Juan. Tercera de Juan capítulo 1-2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra que es traducida deseo en la versión Reina Valera es oro en el griego original. Por lo tanto, Juan dice aquí, amado, yo oro que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si fue motivado por el Espíritu Santo para orar de este modo, entonces ese sería el deseo del Espíritu Santo para cada persona. Es correcto entonces el orar por la prosperidad financiera, ya que Juan dijo, como vemos en la versión inglesa King James, yo oro antes que nada para que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta oración de Juan trata con 3 dimensiones de nuestra vida, la física, la espiritual y la material. Él dijo, yo oro que tú seas prosperado en todo, bendición material, y que tengas salud, bendición física, así como prospera tu alma, bendición espiritual. Dios desea bendecir cada parte de la vida del creyente. Texto para memorizar. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12.